Un agujero negro más pequeño que un protón cae hacia el centro de la Tierra. No lo ves. No lo puedes detener. Cada vez que atraviesa materia, devora un átomo más y crece. Al principio tarda siglos en tragarse un solo gramo, después meses, después segundos. Y cuando el proceso se acelera lo suficiente, el suelo bajo tus pies deja de existir y el planeta entero colapsa hacia un punto más pequeño que un grano de arena. Eso es, exactamente, lo que miles de personas creyeron en 2008 que iba a ocurrir el día que el CERN encendiera su máquina. Y aquello nunca fue un simple rumor de Internet. El 21 de marzo de 2008, dos hombres presentaron una demanda en un tribunal federal de Hawái para impedir el encendido del gran colisionador de hadrones. Otro llevó el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los periódicos publicaban artículos anunciando el fin del mundo en cuestión de días. Piénsalo un momento. Una jueza de Hawái tuvo que sentarse, con los expedientes delante, a decidir si la Tierra iba a ser destruida. Han pasado 17 años. La Tierra sigue aquí. Y aún así, ese hecho por sí solo no demuestra nada. Porque la respuesta que te dará casi cualquier divulgador, la de que un agujero negro microscópico se evaporaría al instante, arrastra un problema gigantesco que casi nadie menciona. Se apoya en un fenómeno que jamás se ha observado. Quédate conmigo hasta el final y vas a entender la historia completa, la que ningún vídeo de 3 minutos te cuenta. Vas a descubrir por qué aquel miedo no era ninguna estupidez, y por qué los propios físicos lo tomaron tan en serio que escribieron 2 informes oficiales de seguridad. Vas a entender por qué la explicación que repite todo el mundo, la de la evaporación, es la más débil de todas las que existen. Vas a ver dónde falla el famoso argumento de los rayos cósmicos, un hueco real que los críticos señalaron y que los científicos del CERN tuvieron que reconocer. Y vas a llegar a la prueba definitiva, la que resiste cualquier objeción posible, la que no te pide creer en ninguna teoría. Esa prueba lleva miles de millones de años escrita en el cielo, en la luz de 8 estrellas muertas. Para entender el miedo, primero hay que entender qué hace falta de verdad para fabricar un agujero negro. Y la respuesta sorprende a mucha gente, porque no depende de la masa, depende de la densidad. Un agujero negro nace cuando comprimes una cantidad de materia en un espacio tan pequeño que su propia gravedad impide que la luz escape. Y ese umbral tiene nombre y tiene fórmula. Los físicos lo llaman el radio de Schwarzschild, y calcula exactamente cuánto habría que apretar cualquier objeto para convertirlo en un agujero negro. Lo bonito de esa fórmula es que funciona con absolutamente todo. Con una estrella, con un planeta, con una moneda de €1, con tu teléfono móvil. Cualquier cosa del universo se convertiría en un agujero negro si lograras comprimirla lo suficiente. El problema práctico consiste en que la naturaleza pone el listón a una altura demencial. Comprimir materia hasta ese punto exige unas presiones que solo aparecen en el colapso de una estrella moribunda, cuando su propio peso vence a todas las fuerzas que la sostenían. Te doy las cifras para que lo veas. Si quisieras convertir el Sol en un agujero negro, tendrías que aplastarlo hasta dejarlo del tamaño de una ciudad, unos 3 kilómetros de radio. Si quisieras hacerlo con la Tierra entera, tendrías que comprimir todo el planeta, con sus océanos y sus continentes, hasta el tamaño de una canica. Y si quisieras hacerlo contigo, con tu cuerpo, tendrías que apretarlo hasta un tamaño billones de veces menor que un protón. Esa es la clase de compresión brutal que exige la naturaleza. Y por eso los agujeros negros que conocemos nacen todos de la misma manera, con la muerte violenta de estrellas gigantes. Una estrella pasa su vida entera
en un equilibrio delicado. Su propia gravedad tira de ella hacia adentro, intentando aplastarla, y la fusión nuclear de su núcleo empuja hacia afuera, sosteniéndola. Cuando el combustible se agota, la fusión se apaga y la gravedad gana la partida de golpe. Las capas exteriores se derrumban hacia el centro en cuestión de segundos, alcanzando presiones que ninguna máquina humana podría igualar ni de lejos. Ese es el único proceso que conocemos capaz de fabricar un agujero negro de verdad. Requiere la masa de un astro entero y la violencia de una catástrofe cósmica. Ahora aplícalo a 2 protones chocando dentro del CERN. Para que ese choque genere un agujero negro, la física normal exige alcanzar una energía llamada escala de Planck, que ronda los 10.000 billones de teraelectronvoltios. El colisionador del CERN, en su punto máximo, alcanza 14. 14 frente a 10.000 billones. Dicho de otro modo, la máquina más potente jamás construida por la humanidad se queda corta por un factor de 1.000 billones. Es como intentar derribar un rascacielos soplando. La distancia entre lo que el CERN puede hacer y lo que haría falta para crear un agujero negro es tan absurdamente enorme que en la física convencional el asunto está zanjado antes de empezar. Imposible. Punto. Y quiero que ese número se te quede grabado, porque desarma el miedo por completo. 1.000 billones de veces. No 2 veces demasiado débil, ni 100 veces demasiado débil. 1.000 billones. Para que te hagas una idea de esa proporción, imagina que la energía necesaria fuera la distancia de la Tierra al Sol. La energía del CERN sería, en esa escala, el grosor de un cabello humano. Aumentar la potencia del colisionador un poco, o incluso multiplicarla por 1.000, seguiría dejando la brecha prácticamente intacta. Ninguna máquina que la humanidad pueda concebir con la tecnología actual se acerca ni remotamente a ese umbral. Con lo cual, llegamos a la pregunta que de verdad importa. Si es tan rotundamente imposible, ¿por qué demonios había físicos serios escribiendo informes de seguridad sobre ello? La respuesta a eso convierte esta historia en algo mucho más interesante de lo que parece. Aquí llega la parte que casi nadie cuenta, y sin ella, toda esta historia se queda coja. El miedo al agujero negro no nació de la ignorancia. Nació de una idea muy seria de la física teórica. Y durante unos años fue una posibilidad real que los propios científicos consideraron abierta. Todo empieza con una rareza que desconcierta a los físicos desde hace décadas. La gravedad es absurdamente débil. Piénsalo así. Coge un imán de nevera pequeño y acércalo a un clip en el suelo. Ese imán diminuto levanta el clip venciendo. Él solo. La gravedad de un planeta entero de 6.000 trillones de toneladas. La fuerza electromagnética de un juguete de plástico derrota a la gravedad de la Tierra completa. Cuando comparas la gravedad con las otras 3 fuerzas de la naturaleza, la diferencia alcanza un factor de 10 elevado a 38. Un 1 seguido de 38 ceros. Ninguna teoría explica de dónde sale un número tan ridículo. Los físicos lo llaman el problema de la jerarquía, y lleva décadas atormentándolos. Y eso dista mucho de ser una curiosidad menor de la que solo hablan 4 teóricos en un despacho. Ese desajuste es una de las grietas más profundas de toda la física moderna. Tenemos 3 fuerzas que se comportan de forma comparable, con intensidades que se pueden relacionar entre sí. Y luego tenemos la gravedad, tirada en un rincón, absurdamente floja, sin ninguna explicación de por qué. Es como descubrir que 3 de los 4 pilares de un edificio miden lo mismo y el cuarto mide una millonésima parte, y que aún así el edificio se mantiene en pie. Algo importante se nos escapa. Y cualquier idea que prometa explicarlo
por extraña que suene, recibe atención inmediata. Y en los años 90, unos teóricos propusieron una solución tan elegante como inquietante. ¿Y si la gravedad no fuera débil, en realidad? ¿Y si solo nos lo pareciera, porque se está escapando hacia dimensiones adicionales del espacio que nosotros no podemos ver? Imagina una gota de tinta que cae en una piscina. En la superficie parece débil, casi transparente, porque se ha diluido en un volumen enorme. La gravedad podría estar haciendo exactamente eso, diluyéndose en dimensiones extraenrolladas, y por eso la percibimos tan floja en nuestras 3 dimensiones cotidianas. La idea, además, tenía un atractivo enorme para los teóricos. Explicaba de un plumazo el problema de la jerarquía, que llevaba décadas sin respuesta, y encajaba con las matemáticas de la teoría de cuerdas, donde las dimensiones adicionales aparecen de forma natural. Durante unos años, buena parte de la comunidad de física de partículas se entusiasmó con esta posibilidad. Se escribieron cientos de artículos, se diseñaron búsquedas específicas para los detectores. Aquello dejó de ser una fantasía de café para convertirse en un programa de investigación serio, con predicciones concretas que la nueva máquina podría comprobar o descartar. Si ese modelo fuera cierto, todo cambia. Porque entonces la verdadera escala de la gravedad, esa barrera de 10.000 billones de teraelectronvoltios que parecía inalcanzable, se desplomaría hasta el rango de unos pocos teraelectronvoltios, justo el rango del CERN. Y en ese escenario, el colisionador sí podría fabricar agujeros negros microscópicos. Y ahora te voy a contar el detalle que da la vuelta por completo a esta historia. Los físicos del CERN no temían ese resultado. Lo deseaban con todas sus fuerzas. Encontrar un agujero negro microscópico en el detector habría sido el descubrimiento del siglo. Habría demostrado de golpe que las dimensiones extra existen. Habría abierto la primera ventana de la historia a la gravedad cuántica en un laboratorio. Y habría garantizado un premio Nobel a quien lo firmara. Los científicos no estaban tapando un peligro. Estaban persiguiendo el hallazgo más espectacular de sus carreras. Así que la pregunta era legítima, y ellos lo sabían. Por eso, en lugar de reírse, se pusieron a trabajar. El CERN redactó un informe formal de seguridad en 2003 y creó después un grupo específico, el Grupo de Evaluación de Seguridad del LHC, que publicó un informe actualizado el 20 de junio de 2008. Mientras tanto, fuera de los laboratorios, el pánico crecía. El 21 de marzo de 2008, Walter Wagner, un oficial de seguridad nuclear jubilado, y Luis Sancho, un escritor científico español, presentaron una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito de Hawái. Los demandados eran el CERN, el Departamento de Energía de Estados Unidos, la Fundación Nacional de Ciencia y el Fermilab. Pedían frenar el encendido de la máquina hasta que se demostrara que era segura. En Europa, Otto Rössler, un químico de la Universidad de Tubinga, acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con una petición parecida. Y aquel no era el primer intento de Wagner. 9 años antes, en 1999, ya se había opuesto a otro acelerador, el colisionador de iones pesados de Brookhaven, en Estados Unidos, con un intercambio de cartas en la revista Scientific American, nada menos que con Frank Wilczek, futuro Premio Nobel de Física. El guión se repetía. Los tribunales resolvieron con calma. La jueza Helen Gilmore desestimó la demanda de Hawái, señalando que Estados Unidos no controla el CERN y que un tribunal estadounidense carecía de jurisdicción sobre una máquina enterrada bajo la frontera franco-suiza. Wagner apeló. En agosto de 2010, el caso fue desestimado por segunda vez. Y esta vez, el fallo añadió una frase demoledora.
Los demandantes no habían logrado demostrar una amenaza creíble de daño. El Tribunal Europeo, por su parte, rechazó paralizar el experimento. Curiosamente, la demanda tuvo un efecto que sus impulsores jamás buscaron. El propio Luis Sancho lo reconoció después con una franqueza que da que pensar, admitiendo que el pleito había sido un éxito increíble porque puso el asunto del colisionador en la agenda intelectual. Y así fue. Durante meses, gente que jamás había pensado en física de partículas empezó a preguntar en las cafeterías qué era el bosón de Higgs y qué demonios pasaba dentro de aquel túnel. El miedo, por caminos torcidos, despertó una curiosidad enorme. Alguien incluso creó una página web que sigue funcionando hoy y que responde cada día a la pregunta de si el gran colisionador de hadrones ya ha destruido el mundo. La respuesta lleva 17 años siendo la misma. No. Aquella broma de Internet, con su humor de programador, capturó algo profundamente cierto sobre todo este asunto. Cada día que pasaba sin apocalipsis era un dato más, silencioso y acumulativo, en contra de la profecía. Y sin embargo, ningún científico serio habría aceptado ese razonamiento como prueba de nada antes de encender la máquina. Porque cuando el riesgo que evalúas es la destrucción del planeta, esperar a ver qué pasa constituye la peor estrategia imaginable. La prueba tenía que llegar antes, y tenía que ser sólida. Ahora bien, que la Tierra siga aquí no constituye un argumento científico. Funciona apenas como una observación afortunada. Los físicos necesitaban demostrar que era segura antes de encenderla. Y para eso construyeron 3 argumentos. El primero lo repite todo el mundo. El segundo suena definitivo pero tiene una grieta. Y el tercero es una obra maestra. La primera respuesta lleva la firma de Stephen Hawking, y es la que has escuchado 1000 veces. En 1974, Hawking demostró algo que puso patas arriba la física. Los agujeros negros no solo tragan, también emiten radiación, se evaporan y con el tiempo suficiente terminan desapareciendo. Y aquí llega el detalle que lo cambia todo. Cuanto más pequeño es el agujero negro, más deprisa se evapora. Un agujero negro gigante, como el del centro de nuestra galaxia, tardaría un tiempo inconcebible en desvanecerse, muchísimo más que la edad actual del universo. Pero un agujero negro microscópico, del tipo que podría fabricar el CERN, se evaporaría en unos 10 elevado a menos 27 segundos. Escribir ese número entero exige poner un cero, una coma, y luego 26 ceros más antes del 1. Ese agujero negro se desintegraría en un chorro de partículas corrientes, tanto antes de poder tragarse un solo átomo, que hablar de peligro carece de sentido. Nacería y moriría sin llegar a tocar nada. Y hay una razón profunda detrás de esa evaporación relámpago, que ayuda mucho a entender bien. La radiación que emite un agujero negro depende de su temperatura, y su temperatura depende del tamaño. Los agujeros negros pequeños están, en términos físicos, ardiendo. Cuanto más se evaporan, más pequeños se vuelven, y cuanto más pequeños se vuelven, más caliente arden y más deprisa se evaporan todavía. El proceso se acelera solo, en una espiral hacia su propia desaparición, y termina en un destello final de partículas. Un agujero negro del tamaño que podría fabricar el CERN estaría tan increíblemente caliente que se consumiría a sí mismo antes de que la luz tuviera tiempo de cruzar el ancho de un átomo. Suena perfecto. Y sin embargo tiene un problema serio, que muy pocos divulgadores mencionan, y que voy a decirte con total honestidad, porque este canal se construyó sobre eso. La radiación de Hawking jamás se ha observado. Nunca. Es una predicción teórica preciosa, aceptada por la práctica totalidad de los físicos, apoyada en matemáticas muy sólidas.
pero nadie la ha medido en un experimento real, y la propia Academia Sueca nunca le dio a Hawking el Nobel precisamente porque no llegó a confirmarse en vida. Así que párate a pensar en la posición de los críticos. Ellos decían, con toda la lógica del mundo, lo siguiente: me estáis diciendo que no hay peligro porque el agujero negro se evaporará. Y me lo justificáis con un fenómeno que jamás habéis visto. Si Hawking estuviera equivocado, si los agujeros negros microscópicos resultaran ser estables, vuestro argumento se derrumba entero. Y eso, hay que reconocerlo, es una objeción legítima. Los críticos tenían razón en señalarlo. Los físicos necesitaban un argumento que funcionara incluso asumiendo que Hawking se había equivocado. Y quiero subrayar hasta qué punto esto es importante para entender la historia. Muchos videos y muchos artículos zanjan el asunto diciendo que Hawking demostró que no hay peligro, y ahí se acaba la conversación. Eso resulta cómodo, pero deja el argumento colgando de un clavo teórico. Si mañana un experimento demostrara que la evaporación de Hawking funciona de otra manera, o que no ocurre en absoluto, toda esa tranquilidad se vendría abajo. La ciencia seria no puede permitirse construir una garantía de seguridad sobre una predicción sin confirmar. Necesitaban algo mucho más sólido. Y salieron a buscarlo. Y entonces llegó la segunda respuesta, la que el CERN convirtió en su bandera: el argumento de los rayos cósmicos. Y es, francamente, precioso. El espacio está atravesado por partículas que viajan a velocidades brutales, disparadas por supernovas y por núcleos de galaxias activas. Esas partículas se llaman rayos cósmicos y golpean la atmósfera de la Tierra constantemente, a energías muy superiores a las que alcanza el CERN. Constantemente significa ahora mismo, mientras ves esto, sobre tu cabeza. Y las energías que traen esos proyectiles cósmicos dejan al colisionador en ridículo. La partícula más energética jamás detectada llegó con tal violencia que los astrónomos la apodaron con nombre de exclamación divina, y transportaba, ella sola, la energía de una pelota de béisbol lanzada por un profesional, concentrada en un único núcleo atómico. Deja que eso te cale. Una sola, partícula subatómica, invisible, cargando con la energía de un pelotazo. Cada segundo, millones de partículas cósmicas menos extremas pero igualmente brutales revientan contra las capas altas de la atmósfera y generan cascadas de partículas secundarias que llueven sobre nosotros sin que lo notemos. Ese bombardeo no se ha detenido ni un instante desde que la Tierra existe. Y ese detalle temporal es el que da al argumento toda su potencia demoledora. 4.500 millones de años de bombardeo continuo, sobre cada metro cuadrado del planeta, día y noche, sin una sola pausa. Multiplica eso por todos los planetas, todas las lunas, todos los asteroides y todas las estrellas del universo observable, y obtendrás una cantidad de experimentos que ninguna cifra humana consigue transmitir. Si existiera una sola posibilidad entre trillones de que uno de esos choques generara algo capaz de devorar un mundo, ese mundo ya habría desaparecido. Y sin embargo, el cielo sigue lleno de estrellas y de planetas. Las cifras dejan sin aliento. Según los propios cálculos del CERN, los rayos cósmicos realizan más de 10 millones de experimentos equivalentes al del colisionador cada segundo, solo sobre la Tierra. Y el universo en su conjunto produce más de 10 billones de colisiones tipo CERN por segundo. La Tierra lleva 4.500 millones de años recibiendo ese bombardeo. El Sol lleva más. Las estrellas que ves esta noche llevan miles de millones de años siendo acribilladas por la misma clase de choques, en cantidades que ningún laboratorio humano podría igualar jamás. Y ahí siguen todas. El CERN lo resume con una frase
que resulta difícil de rebatir. Si esos fenómenos fueran peligrosos o destructivos, contradiría lo que vemos, porque las estrellas, las galaxias y la Tierra siguen existiendo. La naturaleza lleva miles de millones de años ejecutando el experimento del CERN a una escala colosal, gratis, sin permiso, y el universo sigue en pie. Y este argumento posee una virtud que lo hace especialmente valioso. No depende de ninguna teoría exótica. No te pide creer en dimensiones extra, ni en gravedad cuántica, ni en las ecuaciones de nadie. Se apoya en una observación tan simple que resulta casi vulgar. Las estrellas siguen ahí. La Tierra sigue aquí. Si el experimento fuera capaz de destruir un planeta, la naturaleza lo habría destruido todo hace muchísimo tiempo, porque lo lleva repitiendo desde antes de que existiera el primer ser vivo. Es el tipo de razonamiento que le gusta a cualquiera que desconfíe de las promesas de los expertos, porque no exige confiar en nadie, solo exige mirar. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal, porque a partir de aquí viene la parte que nadie cuenta. Ese argumento de los rayos cósmicos que acabas de escuchar, el que repiten todos los divulgadores del mundo, tiene un fallo. Un fallo real, señalado por los críticos, y que los científicos del CERN tuvieron que admitir. Presta mucha atención, porque esto es lo más importante que vas a escuchar hoy. Y lo omiten casi todos los videos sobre este tema. Cuando un rayo cósmico golpea la atmósfera, choca contra un átomo que está prácticamente quieto. Y en física, cuando algo muy rápido golpea algo quieto, todo el momento pertenece al proyectil. Es como un camión, lanzado a toda velocidad contra una pelota parada. Los restos del choque salen disparados hacia adelante, arrastrados por la velocidad del camión. Aplica eso a un agujero negro microscópico. Si un rayo cósmico llegara a crear uno en la atmósfera, ese agujero negro heredaría la velocidad brutal del rayo cósmico y saldría despedido a una velocidad cercana a la de la luz. A esa velocidad, atravesaría la Tierra entera de lado a lado en una fracción de segundo y saldría por el otro extremo, hacia el espacio, sin detenerse. Se comportaría igual que un neutrino, esas partículas fantasma que cruzan el planeta a miles de millones por segundo sin tocar nada. Ese agujero negro no tendría tiempo material de devorar nada, y sobre todo, no se quedaría aquí. Y quiero que ese detalle de la velocidad se te grabe, porque en un momento vas a ver por qué lo cambia absolutamente todo. Un objeto que cruza el planeta entero, en una fracción de segundo, apenas roza unos pocos átomos por el camino. Y para cuando podría empezar a hacer algo interesante, ya está saliendo por el otro lado, camino del espacio profundo, alejándose de la Tierra para siempre. La velocidad lo salva todo. La velocidad convierte a un devorador potencial en un simple turista que pasa de largo sin detenerse a mirar. Recuerda esa palabra, velocidad, porque es la bisagra sobre la que gira toda esta historia. Ahora piensa en lo que ocurre dentro de un colisionador. Allí no hay un blanco quieto. Hay dos haces de protones que se lanzan uno contra otro de frente, a la misma velocidad y en direcciones opuestas. Y cuando dos objetos idénticos chocan de frente con la misma velocidad, sus momentos se cancelan. Lo que nazca de ese choque nace prácticamente en reposo. Y ahí está el problema. Un agujero negro microscópico, nacido casi quieto, en el interior de la Tierra, no saldría despedido hacia ningún sitio. La gravedad del planeta lo capturaría. Se hundiría lentamente hacia el centro, y se quedaría ahí para siempre, atrapado, con todo el tiempo del universo por delante. Y ese detalle, el del tiempo, es el que enciende todas las alarmas. Un agujero negro microscópico devora materia con una lentitud exasperante. ¿Por qué es tan diminuto
que la materia le resulta prácticamente transparente. Los átomos están hechos casi en su totalidad de espacio vacío, y un objeto tan pequeño los atravesaría durante muchísimo tiempo, sin tocar apenas nada. Pero si el agujero negro se queda atrapado dentro del planeta, entonces la lentitud deja de ser un consuelo, porque dispone de eternidades para hacer su trabajo. Y cada partícula que devora lo hace un poquito más grande, y cuanto más grande, más fácil le resulta devorar la siguiente. Ahí está el escenario que aterraba a los críticos. Detente un momento a valorar lo que esto significa. El argumento de los rayos cósmicos, tal como lo cuenta todo el mundo, presenta un hueco auténtico. La naturaleza fabrica agujeros negros rápidos que escapan. El colisionador fabricaría agujeros negros lentos que se quedan. Ambas cosas no son equivalentes, y decir que lo son constituye un error de razonamiento. Los críticos del CERN lo detectaron, lo denunciaron, y en esto tenían toda la razón del mundo. Y quiero que te quedes con esto, porque cambia por completo cómo hay que contar esta historia. La versión simplona, la que dice que los rayos cósmicos ya han hecho esto 1 trillón de veces, y aquí seguimos, resulta insuficiente por sí sola. Repetirla sin más, como hacen tantos divulgadores, equivale a dejar el trabajo a medias y esperar que nadie se dé cuenta. Y el público lo nota. La gente puede no saber física de partículas, pero huele perfectamente cuando le están dando una respuesta cómoda en lugar de una respuesta completa. Por eso las conspiraciones prosperan tanto en este terreno. Cuando las explicaciones oficiales tienen huecos visibles, cualquiera se siente autorizado a rellenarlos con lo que quiera. Y aquí es donde esta historia se vuelve grandiosa. Porque los científicos del CERN no ignoraron la objeción, ni la ridiculizaron, ni se escondieron detrás de su prestigio. Hicieron algo mucho mejor. La aceptaron. 2 hombres se pusieron a trabajar en la respuesta. Stephen Giddings, de la Universidad de California en Santa Bárbara, y Michelangelo Mangano, físico del propio CERN. Y se plantearon una pregunta brillante. Si el problema es que los agujeros negros creados por rayos cósmicos escapan por su velocidad, entonces busquemos un lugar, en el universo, donde no puedan escapar. Busquemos algo tan denso, tan brutalmente compacto, que incluso un agujero negro lanzado a casi la velocidad de la luz quede frenado y atrapado dentro. Si la naturaleza ya ha fabricado agujeros negros microscópicos lentos en algún rincón del cosmos, ese será el lugar. Fíjate en la belleza del planteamiento, porque es puro ingenio científico. En lugar de discutir con los críticos sobre teoría, en lugar de defenderse con ecuaciones cada vez más complicadas, decidieron salir a buscar el experimento ya hecho. La idea consiste en encontrar un laboratorio natural donde las condiciones sean todavía más extremas que las del CERN, donde el escenario temido se haya reproducido millones de veces a lo largo de eras geológicas, y donde podamos comprobar el resultado simplemente apuntando un telescopio. Si el universo ya ha corrido el experimento, no hace falta correrlo nosotros. Solo hay que leer el resultado. Y en el universo existen 2 objetos así: las estrellas de neutrones y las enanas blancas. Ambas son cadáveres estelares. Lo que queda cuando una estrella agota su combustible y colapsa. Y son de las cosas más densas que existen. Primero probaron con las estrellas de neutrones, que son las más densas de las 2. Una cucharadita de su material pesaría lo mismo que una montaña entera. Parecían la respuesta perfecta. Pero al analizarlas a fondo, apareció un obstáculo que ellos mismos reconocieron con honestidad ejemplar. Las estrellas de neutrones poseen campos magnéticos descomunales, y esos campos frenan los rayos cósmicos que llegan. Al frenarlos,
la energía efectiva del choque dentro de la estrella podría caer por debajo de la del CERN. Y si la energía cae por debajo, la comparación deja de valer. Las estrellas de neutrones resultaron útiles, aunque no definitivas. Los propios autores lo escribieron así, sin adornos. Con lo cual quedaba una última esperanza. Las enanas blancas. Una enana blanca es el cadáver de una estrella como nuestro Sol. Cuando el Sol agote su combustible, dentro de unos 5.000 millones de años, se hinchará, expulsará sus capas exteriores y dejará atrás un núcleo desnudo, del tamaño de la Tierra, pero con la masa de una estrella. Un objeto tan comprimido que 1 centímetro cúbico de su interior pesaría toneladas. Y muchas enanas blancas llevan ahí miles de millones de años, enfriándose lentamente, brillando con una luz blanca y tenue. La más famosa de todas acompaña a la estrella más brillante de nuestro cielo nocturno, y es una compañera diminuta y densísima que orbita a Sirio. Nuestros telescopios la ven perfectamente. Y como estos cadáveres estelares ya no producen energía por fusión, se limitan a irradiar despacio el calor que les quedó del colapso. Un proceso que se prolonga durante periodos de tiempo tan largos que ninguna enana blanca del universo se ha enfriado del todo todavía. Son, literalmente, brasas de estrellas apagándose, y llevan encendidas desde hace más tiempo del que existe nuestro planeta. Giddings y Mangano necesitaban enanas blancas muy concretas, con masa y densidad suficientes para atrapar un agujero negro veloz, con un campo magnético lo bastante suave como para no frenar los rayos cósmicos que llegan, y con edad suficiente, miles de millones de años, para que el proceso hubiera tenido tiempo de sobra de completarse. Rastrearon los catálogos astronómicos y encontraron 8 enanas blancas observadas, reales, catalogadas, con exactamente las propiedades necesarias. 8. No un modelo teórico, no una simulación por ordenador, no una hipótesis elegante. 8 objetos reales que cualquier astrónomo con el equipo adecuado puede apuntar y medir esta misma noche. Y ese número tan pequeño dice mucho sobre el rigor con el que trabajaron, porque no cogieron todas las enanas blancas del catálogo para hinchar la muestra. Descartaron todas aquellas cuyo campo magnético podía estropear el razonamiento, todas las demasiado jóvenes, todas las que no alcanzaban la densidad necesaria. Se quedaron solo con las que superaban todos los filtros. 8 testigos impecables, elegidos con una exigencia brutal. Ahora sigue el razonamiento conmigo, porque es de una elegancia demoledora. Si los agujeros negros microscópicos, estables y devoradores existieran de verdad, los rayos cósmicos los habrían creado dentro de esas 8 enanas blancas una y otra vez, durante miles de millones de años. Y en un objeto tan denso, esos agujeros negros habrían quedado atrapados. Y una vez dentro, rodeados de la materia más comprimida del universo, se habrían dedicado a devorar la estrella desde el interior hasta consumirla por completo. Esas 8 estrellas deberían haber desaparecido hace eones. Y sin embargo, ahí están. Viejas, intactas, brillando en el cielo, exactamente donde deberían estar. Las vemos con nuestros telescopios. Podemos medir su luz. Con lo cual la conclusión cae por su propio peso. Los agujeros negros microscópicos estables y peligrosos no existen. Y si no existen dentro de una enana blanca, bombardeada por rayos cósmicos durante miles de millones de años, tampoco los va a fabricar una máquina en Ginebra. Dedícale un segundo a la elegancia de este razonamiento, porque pocas veces la ciencia alcanza algo tan redondo. Toda la seguridad de la Tierra, todo el debate judicial, todo el pánico mediático, quedan resueltos por la simple existencia de unas estrellas moribundas
a decenas de años luz de distancia, que nadie puso ahí para eso, y que llevan brillando desde antes de que hubiera nadie en este planeta capaz de tener miedo. Y ahora quiero que aprecies la joya que hay en el fondo de este argumento, porque es la razón por la que este vídeo existe. Fíjate en lo que este razonamiento no necesita. No necesita la radiación de Hawking. No hace falta creer en la evaporación. Funciona incluso asumiendo que Hawking se equivocó de cabo a rabo y que los agujeros negros microscópicos son perfectamente estables y eternos. El argumento no te pide confiar en ninguna teoría. Te pide mirar por un telescopio y comprobar que 8 estrellas viejas siguen brillando. Y esa independencia respecto a las teorías representa la mayor fortaleza que puede tener un argumento científico. Piénsalo desde el punto de vista de alguien profundamente desconfiado. Alguien que sospeche que los científicos esconden algo o que sus modelos están equivocados. A esa persona no le sirve que le enseñen ecuaciones, porque desconfía precisamente de las ecuaciones. Pero el argumento de las enanas blancas sobrevive a esa desconfianza. Puedes dudar de Hawking. Puedes dudar de las dimensiones extra. Puedes dudar del modelo estándar entero. Y aún así, las enanas blancas siguen ahí, en el cielo, viejísimas e intactas, y siguen demostrando exactamente lo mismo. Eso lo convierte en un argumento empírico, apoyado en observaciones reales del cielo, y no en una cadena de suposiciones matemáticas. Por eso resiste cualquier objeción. Y por eso John Ellis, físico del CERN y miembro del grupo de seguridad, calificó el trabajo de Giddings y Mangano de heroico. Su conclusión, publicada en la revista Physical Review el 18 de agosto de 2008, no dejaba ningún resquicio. No existe base alguna para la preocupación, y no hay riesgo de significación alguna procedente de tales agujeros negros. La prueba de que estás a salvo no descansa en la palabra de ningún científico con bata. Descansa en la luz de 8 estrellas muertas que llevan miles de millones de años brillando en la oscuridad, y que deberían haber sido devoradas si el peligro fuera real. El informe del Grupo de Seguridad del CERN, publicado el 20 de junio de 2008, apoyado en el trabajo de Giddings y Mangano, concluyó que no existía base alguna para preocuparse. Y ese informe pasó por una revisión independiente. El Comité de Política Científica del CERN lo examinó con un panel que incluía a Gerard 't Hooft, Premio Nobel de Física. Respaldaron las conclusiones por completo. La Sociedad Estadounidense de Física, la segunda mayor organización de físicos del mundo, publicó su propia declaración. El informe explica por qué no hay nada que temer de las partículas creadas en el colisionador. Y un equipo independiente de la Universidad de Frankfurt, encabezado por Koch, Bleicher y Stöcker, publicó en febrero de 2009 un análisis que examinaba todos los caminos de evolución lógicamente posibles de un agujero negro. Su veredicto fue tajante. Ninguno de los caminos físicamente sensatos puede llevar a un desastre de agujero negro en el colisionador. El debate siguió abierto, además como debe ser. En agosto de 2008, el astrofísico alemán Rainer Plaga publicó un artículo sosteniendo que el peligro no estaba del todo descartado. Giddings y Mangano le respondieron por escrito 19 días después, señalando una inconsistencia básica en su cálculo. Así funciona la ciencia de verdad. A cara descubierta, con papers, con réplicas y con contrarréplicas. Ninguna conspiración funciona de esa forma. Cuando alguien afirma que el CERN oculta un peligro, olvida un detalle enorme. Los propios físicos publicaron las objeciones más duras contra sí mismos, dieron pie al debate y respondieron por escrito, con nombres y apellidos, en revistas donde cualquier colega del mundo podía destrozarles el razonamiento. Y muchos lo intentaron, porque en ciencia derribar un argumento ajeno construye carreras. La seguridad del colisionador
sobrevivió precisamente porque miles de personas competentes trataron de encontrarle el fallo y no lo lograron. Ese proceso adversarial, hecho a la vista de todos, resulta muchísimo más fiable que cualquier promesa institucional. Y después llegó la prueba definitiva, la que ninguna teoría puede discutir. Encendieron la máquina. Durante 17 años, el colisionador ha producido miles de billones de choques de protones. Y aquí viene el remate más hermoso de toda la historia. Los detectores Atlas y CMS buscaron activamente esos agujeros negros microscópicos. Los buscaron con ganas, porque los querían, porque habrían sido el descubrimiento de sus vidas. Y detente a pensar en lo raro y lo hermoso de esa situación, porque contradice todo lo que la gente imagina sobre los científicos. Según las teorías conspiranoicas, el CERN ocultaba un peligro terrible. La realidad resultó ser justo la contraria. Miles de físicos peinando datos, esperanzados, buscando la firma de un agujero negro en sus pantallas, con la ilusión de encontrarlo. Aquello habría abierto la física a un universo con más dimensiones de las que percibimos, y habría situado a sus descubridores en los libros de historia junto a Einstein. Lo deseaban tanto que diseñaron búsquedas específicas para cazarlo en cada rincón posible de los datos. No encontraron ninguno, ni uno solo. Las búsquedas descartaron su producción hasta masas de unos 9 teraelectronvoltios. El detector Atlas lo resumió con sequedad, señalando que no se están produciendo agujeros negros, al menos ninguno más ligero que unas 7000 veces la masa del protón. Y las dimensiones extra, esa puerta teórica que era la única forma de que el escenario fuera posible, tampoco aparecieron. La naturaleza cerró la puerta antes incluso de que hiciera falta cruzarla. Y ese resultado negativo tiene consecuencias enormes para la física, que casi nadie comenta. Los modelos de dimensiones extra en el rango de energía del colisionador han quedado gravemente heridos. Aquella solución tan elegante al problema de la jerarquía, la que explicaba por qué la gravedad es tan débil, se ha quedado sin el respaldo experimental que necesitaba desesperadamente. Con lo cual, el enigma sigue exactamente igual de abierto que hace 30 años. Seguimos sin saber por qué la gravedad es una birria comparada con el resto de las fuerzas. La máquina que iba a resolverlo cerró una puerta prometedora, y ahora los teóricos buscan otras. En ciencia, un resultado negativo también enseña, aunque duela. Los otros escenarios apocalípticos que llegaron a los tribunales corrieron la misma suerte. Se temía la creación de materia extraña, unas partículas hipotéticas llamadas strangelets, que convertirían toda la materia normal en materia extraña por reacción en cadena. La objeción del CERN es de una claridad aplastante. Esa materia extraña solo sería estable a temperaturas bajísimas, y el colisionador trabaja a energías millones de veces superiores. Fabricar un strangelet ahí dentro resulta tan probable como fabricar un cubito de hielo dentro de un horno encendido. Se temían también los monopolos magnéticos, unas partículas capaces en teoría de desintegrar protones en cadena. Y el CERN respondió con el mismo argumento astronómico. La existencia continuada de la Tierra y del resto de los cuerpos celestes descarta los monopolos devoradores de protones lo bastante ligeros como para fabricarse en el colisionador. Y se temían las burbujas de vacío, una especie de cáncer cósmico que devoraría el universo entero. Si eso fuera posible, los rayos cósmicos lo habrían desencadenado hace miles de millones de años. Fíjate en el patrón que se repite en los tres casos, porque resulta revelador. Todos los escenarios apocalípticos comparten la misma debilidad de fondo. Todos exigen que ocurra en Ginebra algo que la naturaleza, con muchísima más energía y muchísimo más tiempo,
no ha logrado provocar jamás en ninguna parte del universo observable. El colisionador, por muy impresionante que resulte, sigue siendo un juguete comparado con lo que ocurre cada segundo ahí fuera. Y eso, una vez lo interiorizas, desactiva el miedo mucho mejor que cualquier promesa tranquilizadora. Y ahora te voy a dar la objeción más seria que se ha formulado contra todo lo que acabas de escuchar. Porque callármela sería tratarte como a un niño. La planteó el filósofo Toby Ord de la Universidad de Oxford en una conferencia sobre riesgos catastróficos globales celebrada en julio de 2008. Y su argumento es incómodo de verdad. Cuando un experto te da una probabilidad, dice Ord, en realidad te está dando la probabilidad de que algo ocurra suponiendo que su razonamiento sea correcto. Y los razonamientos de la física se han venido abajo antes. Lord Kelvin, uno de los mayores físicos del siglo XIX, calculó con la mejor ciencia de su época que el Sol tenía 100.000 millones de años. Se equivocó por un factor de 46, y solo el descubrimiento de la radiactividad reveló el error. En 1954, los diseñadores de la bomba termonuclear Castle Bravo calcularon su potencia, y la explosión real resultó 2 veces y media mayor de lo previsto, porque habían pasado por alto el comportamiento de un isótopo del litio. Los mejores científicos del mundo, con los mejores cálculos disponibles, se equivocaron. Ord estimó que no resulta descabellado asignar una probabilidad del orden de 1 entre 1000 a que las teorías que sustentan el argumento de seguridad fallen en algún detalle importante. Y una probabilidad de 1 entre 1000 suena minúscula hasta que recuerdas qué hay en juego. Nadie subiría a un avión con una posibilidad entre 1000 de estrellarse. Y aquí, el avión sería el planeta entero, con todos los que vivimos en él y todos los que vendrán después. Cuando lo que se arriesga es todo, incluso los números pequeños pesan como losas. Ese es el corazón de la objeción de Ord. Y por eso la traigo aquí, en lugar de esconderla. Ignorar el mejor argumento del otro lado sería exactamente lo que hacen los canales que no respetan a su audiencia. Es una objeción honesta, y hay que mirarla de frente. Y su respuesta es, precisamente, todo lo que has escuchado en este video. Porque el argumento de las enanas blancas está construido exactamente para sobrevivir a ese problema. No te pide creer en la radiación de Hawking. No te pide creer en la gravedad cuántica. No te pide confiar en un modelo teórico que mañana podría derrumbarse. Te pide una sola cosa: mirar el cielo y comprobar que esas estrellas siguen ahí. Así que la respuesta a la pregunta con la que empezamos ya la tienes. Y ahora la entiendes de verdad. El CERN no puede crear un agujero negro que se trague la Tierra. En la física convencional, la máquina se queda corta por un factor de 1000 billones. En el escenario exótico de las dimensiones extra, donde sí sería posible fabricarlos, la propia naturaleza demuestra desde hace miles de millones de años que esos agujeros negros no perduran, ni devoran nada, ni existen en ninguna parte. Y por si quedaba alguna duda, buscaron uno durante 17 años, con las ganas de quien busca un premio Nobel, y no apareció jamás. Pero quiero que te lleves algo más que un simple no. Fíjate en cómo se llegó a esa respuesta, porque ahí está la verdadera lección de esta historia. Alguien hizo una pregunta incómoda. Y los científicos, en lugar de despacharla con desprecio, la tomaron en serio. Escribieron informes, aceptaron las críticas cuando eran acertadas, y una de ellas lo era. Reconocieron que su argumento estrella tenía un hueco, y en lugar de taparlo, se fueron a buscar cadáveres de estrellas en catálogos astronómicos para construir una prueba mejor. Esa es la diferencia entre la ciencia y la creencia.
La ciencia acepta que le encuentren los fallos y se vuelve más fuerte con cada uno. Y quiero decirte algo sobre el miedo, con toda la sinceridad de la que soy capaz. Si en 2008 sentiste inquietud con aquellos titulares, no tienes nada de qué avergonzarte. La pregunta era razonable, y muchísima gente inteligente se la hizo. Preguntar si algo es peligroso constituye un acto de sensatez, y una sociedad que jamás pregunta eso corre peligros mucho mayores. El error nunca consistió en preguntar. El error habría consistido en no escuchar la respuesta cuando por fin llegó, comprobada, revisada y publicada. Ahí está la línea que separa la duda sana de la conspiración. Y hay una ironía final que me encanta. Los físicos del CERN querían ese agujero negro. Lo deseaban de verdad. Habría sido la puerta a un universo con dimensiones ocultas. La primera prueba de gravedad cuántica en un laboratorio. El descubrimiento de una generación. Lo buscaron durante 17 años. Y el universo, sencillamente, les dijo que no. Esta noche, cuando salgas a la calle y mires hacia arriba, recuerda que en algún lugar de esa oscuridad hay 8 estrellas muertas, apagándose despacio, que llevan miles de millones de años ahí. Nadie les pidió permiso. Nadie las diseñó para esto. Y sin embargo, esos 8 cadáveres estelares son la razón por la que un físico en Ginebra pudo apretar un botón con la conciencia tranquila. Déjame en los comentarios si tú también llegaste a creer, aunque fuera un momento, que el CERN iba a destruir el mundo. Cuéntame qué. Otra teoría sobre el colisionador te gustaría que desmontáramos con datos reales. Y dime cuál te ha parecido más asombroso, el miedo o la forma en que lo resolvieron. Si has llegado hasta aquí y quieres seguir explorando el universo real conmigo, ese que no necesita inventarse nada para dejarte helado, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, a veces la prueba de que estamos a salvo lleva miles de millones de años esperándonos. Escrita en la luz de las estrellas.